Vamos entrando el día de hoy al primer capítulo, no necesariamente capítulo 1 de Job, aunque sí, el día de hoy vamos a ver, a limitarnos al capítulo 1 de Job, pero de alguna manera, ¿qué le parece si lo leemos? ¿Sí? ¿Está conmigo? Abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, ¿sí? Para que, como decían aquellos vendedores de las plazas, que no le digan y que no le cuenten. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La vida es difícil, creo que no cabe duda. Todos podríamos decir, no solo difícil, creo que la vida está llena de injusticias. ¿Cuántas injusticias vemos por todas partes? Y de alguna forma así pudo haber comenzado este libro de Job. A lo mejor debe haber dicho, la vida es difícil, la vida es injusta. Tantas cosas que nos suceden. Y creo que todos podemos de alguna forma definir nuestra propia vida así, nuestra vida difícil e injusta. ¿Quién podría decir que está en desacuerdo con esta verdad? Y diría yo, en este caso, entramos a Job 1, bienvenidos al mundo de Job. Y al mismo tiempo estamos hablando de un mundo nuestro.
Y yo creo que esto es lo que hace interesante cuando estudiamos la palabra de Dios, que al final de cuentas podemos darnos, cuenta que estamos ahí nosotros también. Inclusive los expertos afirman en este caso que este libro, aun y cuando dentro de nuestra Biblia está justo antes del libro de los Salmos, este es un libro, Job vivió en el tiempo de los patriarcas. Si pusiéramos nosotros la Biblia en orden cronológico, Job estaría igual que Génesis. Cuando existía Abraham y Jacob y todos ellos, ese era el tiempo de Job, el tiempo de los patriarcas, ¿sí? No es en el tiempo de los reyes, no es en el tiempo de los salmos, ¿verdad? Es en los tiempos del Génesis, ¿sí? Muchos han estudiado con mucho detenimiento este libro. Por ejemplo, el famosísimo Martín Lutero calificó el libro como magnífico y sublime. Y yo digo, sublime y magnífico, qué bárbaro con tanta tragedia. Inclusive el famosísimo escritor internacional Víctor Hugo, ¿sí?, lo consideraba como la mayor obra literaria de la mente humana. Si supieran que no es de la mente humana, ¿verdad?, sino de la mente de Dios. Y estaba leyendo el comentario de una autora, Eugene Peterson, que decía él, no es solamente porque Job haya sufrido lo que lo hace importante para nosotros, sino porque sufrió de la manera en la que nosotros sufrimos, en las áreas vitales de la familia, de la salud personal, en los bienes materiales. Y no es nada más el hecho de que haya sufrido, sino que además es un sufrimiento inmerecido. Nos cuesta trabajo comprender que no siempre viene el sufrimiento porque hayamos hecho algo mal. En ocasiones pareciera que es todo lo contrario. Y yo creo que esto es una interrogante, ¿no?, de alguna manera. Si de alguna forma nosotros decimos, bueno, es que esto me lo busqué, ¿no? Podemos decir, si de repente tuviste, un accidente automovilístico, dirías, bueno, pues es que andaba manejando muy rápido, o a lo mejor andaba tomado y manejé, me doy a entender. Hay muchas cosas que a lo mejor son consecuencia de nuestras acciones. Pero inclusive hay un libro que pegó mucho hace muchos años que decía, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Primero habría que decir, ¿habrá gente buena? Pero entendemos a qué se refiere. En pocas palabras, ¿por qué me suceden cosas malas a mí? ¿Por qué? Me refiero a que cada uno podemos preguntarnos lo mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Dios? Mejor que sea él, que sea mi vecino, que sea el pastor, pero ¿por qué yo? ¿No? Que sean los pecadores, los mundanos, esa es nuestra tendencia, nos inquietamos por esto. Al estar estudiando con detenimiento y obteniendo material, me encontré con un predicador que tituló un sermón acerca de la vida de Job con este título. Decía, no puedo comer de día, no puedo dormir de noche y la esposa que amo no me trata bien. Yo sé que es medio cómico el título, pero comencemos con la historia de este personaje Job. Y la historia comienza con el increíble currículum de este hombre. No es un superhombre, es un ser humano como nosotros, pero dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora mire, este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso, podríamos decir, ¿quién vota para que Job sufra? Y dirían, no, que sufran los pecadores. Me doy a entender, es que esta es la primera interrogante que tiene que venir a nosotros, decir, ¡uy, wow! Yo quiero ser como Job. Creo que muchos de los que estamos aquí, si no es que diría que todos, quisiéramos ser calificados así, como hombres o mujeres perfectos, ¿verdad? Y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Y digo, ¿sí? ¿Será eso la garantía? No se refiere lógicamente aquí que Job fuera perfecto como lo entendemos nosotros. Cuando dice perfecto no se refiere a eso, no quiere decir que fuera inmaculado, ¿verdad? Más bien se refiere a que tenía bien puestos sus valores morales, tenía en orden su manera de comportarte, sus asuntos y sus negocios los trataba con integridad, ¿sí?
Era un hombre de palabra. Qué importante es que seamos como cristianos hombres y mujeres de palabra, que cuando decimos una cosa la cumplamos. Qué bonito sería. Ese es un rasgo muy, muy interesante, muy agradable, muy positivo de todo cristiano que deberíamos tener. No sé, y además creo yo que se refiere a un trato. Yo me imagino que Job trataba bien a los demás. No nos da detalles, pero así me lo imagino. Y como resultado era respetado, ¿verdad?, por todos los demás. Es lo que dice, que la gente de Oriente lo veía bien. Yo creo que, y como dice, vivía buscando, apartándose del mal. Ese era su objetivo. No quiere decir que nunca pecara, ¿verdad? Quiere decir que buscaba, su propósito era alejarse del pecado, alejarse del mal, ¿sí? Y dice el versículo 2 que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas, ¿sí? En aquel entonces, vamos empezando por ahí, porque en aquel entonces los hijos eran sinónimo o símbolo de bendición y de prosperidad. Tener hijos y muchos hijos era ser muy bendecido, ¿sí? O sea, tener pocos hijos, se me hace que no estás tan bien, ¿verdad? Era el criterio de aquel entonces. Entonces empezamos a darnos cuenta de sus cualidades. Es un varón justo, ¿verdad?, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿sí? Y tenía hijos e hijas. Al final de cuentas le estaba yendo bien, ¿sí? Era sinónimo de bendición y de prosperidad. Ahora podemos darnos cuenta, por lo que nos narra, que los hijos ya estaban crecidos. No eran niños, no eran bebés, no eran muchachitos que requerían cuidado. Esto nos muestra que de alguna manera Job había llegado a la etapa en donde los hijos, digo, ese es por ejemplo en mi caso. Mis hijos ya llegaron a una edad en la que ya son autónomos, independientes, se valen por sí mismos. No quiere decir que no tengan relación conmigo como su papá, no quiere decir que yo no tenga una autoridad sobre de ellos, pero yo ya no tengo que estar cuidando, dándoles el cuidado, la atención de un niño, ni la manutención y las finanzas que un niño, un hijo menor de edad pudiera requerir. Son crecidos, no eran niños, por lo que podemos deducir. Pero no solo eso, dice el versículo 3, que su hacienda, o sea, su cuenta de banco, sus propiedades, su negocio, ¿verdad? Nos dice que tenía 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. ¿Sabe lo que representa 7,000 ovejas? Y me refiero a esto. De aquí, 7,000 ovejas significa que le cortaban la lanita a las ovejas y la vendían, ¿sí? Entonces estamos hablando de un negocio, ¿sí? Un buen negocio. No estamos hablando, pues ahí tengo 3, 4, 5 ovejitas. Estamos hablando de 7,000 ovejas. Estaría interesante investigar cuánto da o genera una oveja en lana. Y lana no de lana, sino la lana de verdad. Como por año o por mes, o no sé, inclusive la verdad desconozco. Hubiera estado interesante, hasta ahorita se me está ocurriendo tratar de ver, pero estaría bueno, interesante saberlo, ¿no? Y no solo eso, tenía 3,000 camellos. Mire, el camello era un animal de transporte, así es que haga de cuenta que tenía una empresa transportista. Ese es el equivalente, porque digo, ¿para qué quieres 3,000 camellos? El camello no te produce leche, no te produce, o sea, es transporte, aguantan un chorro, échales, está como los burros de carga, échales encima, ¿verdad? Y aguantan el desierto. Entonces, es lo que podemos encontrar. Haga de cuenta que entonces tenía su negocio de pura lana virgen, diríamos, ¿verdad? Su negocio de telas y de otras cosas, ¿verdad? ¿Me ayudan allá, por favor, Toñito? Entonces, de alguna manera nos damos cuenta de eso. Luego los camellos. Y luego dice que tenía 500 yuntas de bueyes. 500 yuntas de bueyes, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿para qué se usaba el buey? Para labrar, para arar, para preparar el terreno para la siembra. ¿Sí me doy a entender? Entonces, nos damos cuenta, entonces, este es todo un negocio multifacético. No era que solo se dedicaba al transporte, no solo se dedicaba a la industria de los textiles, ¿verdad? Sino también a la siembra, ¿verdad? Y luego 500 asnas. Ahora, las asnas producían en aquel entonces leche. Así es de que imagínense, nomás para que se dé 500 asnas. ¿Pero por cuánto periodo? ¿Por año o qué? Por eso, pero ¿cuánto? Es como me cortas el pelo ahora, mañana no hay nada que cortar. Bueno, nunca hay mucho que cortar, pero sí. Pues digo, ponle que, no sé, o sea, 6 kilos de lana. Y digo, la lana no pesa mucho, que sean 6 kilos, quiere decir que es mucha lana, ¿verdad? Mucha lana, no sé.
Entonces, y dice, y muchísimos criados, pues claro, necesita muchos empleados, pues claro, es lo que está diciendo. Tenía una empresa multifacética con un chorro de empleados, ¿verdad? Y dice, y era aquel varón, o sea, Job, más grande que todos los orientales. Mucha riqueza, ¿sí? Mucha riqueza. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, ¿sí? De alguna manera decían, hey, ¿qué les parece si vamos a hacer una reunión familiar? Sí, y nos vamos a ver todos los viernes, ¿sí? ¿Qué les parece? Pero un viernes en la casa del fulano y el otro viernes de mi hermano y del hermano así, y luego volvemos. No sé, eso es lo que se está refiriendo. No quiere decir que todos los días se la pasaban en reuniones, sino que tenían su rutina, ¿sí? Se reunían. Esto nos habla de una unidad familiar. Nos habla de no distanciamiento, no hay rencor entre ellos. Hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, ¿sí? A eso se refiere. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. ¿Se fija? Aquí vemos una familia. Qué feo es cuando encontramos familia. No, al hermano fulano no lo invites porque ¿sabes qué? O sea, nomás se pone muy imprudente. Mejor que no venga, ¿verdad? No, aquí estamos hablando, se reúnen los 10 hermanos con sus familias. Están teniendo un banquete en su propia casa, ¿verdad? De alguna manera, ya no había pañales que cambiar para Job. Ya no había biberones ni carriolas, ¿sí? Como que ya los hijos parecían tener sus propias vidas, ya todo un éxito. Pero Job, aún a pesar de esto, y esto es bien importante, las riquezas y las posesiones no garantizan libertad de preocupaciones. Es más, ponte a pensar. Si no tienes carro, llegas a tu casa, te duermes y no estás preocupado si el carro te lo van a robar, ¿verdad? El domingo estábamos en una reunión y estamos en la mera reunión, no me puedo despegar. Y de repente viene a mi mente, trin, dejé la cartera en el carro a la vista. Y estaba yo esperando el momento de tener un momento para colarme corriendo al carro. Y digo, si no tuviera carro y si no tuviera cartera y no tuviera nada dentro de la cartera, yo estaría ahí en esa reunión, pero como si nada. Me doy a entender, el tener las posesiones no nos garantiza una vida libre de preocupaciones. Y entonces aquí lo encontramos, versículo 5. Acontecía, dice, que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, cada reunión que tenían, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. En pocas palabras, intercedía por ellos, oraba, le pedía a Dios, Padre bendito, te pido por mis hijos. Porque decía Job, mire lo que decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Quizá habrán pecado, por algo lo decía. Por algo yo creo que lo decía. Y dice, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice, de esta manera hacía todos los días. Mis hermanos, qué importante es que como papás estemos siempre orando por nuestros hijos. Y te digo, no te des por vencido. No te des. Mire, esto es algo bien importante. Está demostrado el poder, lo que le llaman el poder de las impresiones. En la publicidad, en el negocio de la publicidad lo manejan mucho. Si el vendedor de un producto, no sé, de agua, entonces te va a decir el agua fulana está muy sabrosa y al rato el agua fulana. ¿No has visto un momento en que dices ya, ¿por qué tantas veces el mismo anuncio? ¿Cuántas impresiones tuviste del anuncio? Y tú dices, no, pues no, porque yo así pienso, ¿no? Ya me cayeron gordos, con esto no ganan nada, ahora menos voy a comprar. El poder que tiene la impresión, en mi mente está ahora la marca. Y quiero que entiendas una cosa, tus hijos, ¿sí? Están allá afuera en la calle y están recibiendo impresiones de cómo vivir sin Dios. No te conformes con decirles una sola vez. No te conformes con orar una sola. Ya le dije, yo ya le expliqué a mi hijo, otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es más, de alguna manera. Yo recuerdo con mis hijos, les dije, mira hijo, cuando estaban chiquitos, bueno,
Entonces le decía, hijo, va a llegar un momento en tu edad en que me vas a odiar. Y los dos en su momento me dijeron, papá, no, ¿cómo? Si tú, papito, que no sé qué. Tú. Y cuando llegaron a la adolescencia, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Y ahora ya me vuelven a amar, ¿verdad? Pero me doy a entender, están bombardeados por el poder de las impresiones allá afuera. Necesitas tú bombardearlos con impresiones correctas. Y una de ellas es: no dejes de estar orando por ellos, no te des por vencido. No te des por vencido. Versículo 6, aquí viene un cambio total de escenario, ¿sí? Como si encontráramos una pausa, ¿verdad? De esta manera hacía Job todos los días. Podemos reflexionar, ay, Job, qué lindo, oraba, intercedía por sus hijos. Y de repente, haga de cuenta, un cambio de escenario. ¿Ha visto en las películas? De repente está la escena no sé, en una oficina y ¡pum! Así, en un instante, ahora resulta que están en un carro, otra cosa. Cambio de escena es parte de, haga de cuenta así, de repente todo está ahorita concentrado en Job, su diario vivir, sus hijos teniendo fiestas, Job disfrutando su riqueza, orando por sus hijos. Pero, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales se coló Satanás. Ahora, hijos de Dios, en realidad el significado es hijos de Elohim, o sea, hijos del poderoso, ¿sí? Se está refiriendo a los ángeles, a los serafines, a los arcángeles, a eso se refiere. Porque muchos, ¿de qué se refiere? Hijos de Dios, es hijos del poderoso, se está refiriendo a los ángeles de Dios, ¿no? Entonces, y los ángeles, nos dice la palabra de Dios, que de alguna manera tienen que rendir cuentas a Dios. Por eso es que tú y yo no tenemos nada que estar haciendo con los ángeles. No es decir, ay, angelito de mi guarda, nada de eso. Mire, en Hebreos 1:14 nos habla de los ángeles, ¿sí? Porque hay todo un concepto, ¿sí?, de religión hacia los ángeles, en donde los adoran y los veneran. ¿Cuál será el nombre de mi ángel de la guardia? No me importa cómo se llame. Yo tengo un Dios protector que manda a esos ángeles a protegerme. Mire 1:14 de Hebreos, ¿ya lo tiene? Hablando de los ángeles, nos dice que son espíritus ministradores enviados, mire, no dice ellos lo hacen, enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Son siervos, ministros que ejecutan la palabra. En el Salmo 103, versículo 20, vuelve a hablar de esta función de los ángeles. Salmo 103, 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Ahora, tienen fuerza, dice, poderosos en fortaleza. Pero ¿qué hacen? Que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Se fija? Los ángeles son siervos de Dios, ejecutan las instrucciones de Dios y no las tuyas. No tienes nada que hablarle a tu ángel, porque el ángel solo escucha instrucciones de Dios, no las tuyas ni las mías, ¿sí? Ahora, entre ellos hay un intruso, que por cierto, también era en su originalidad un ángel, ¿sí? Satanás es un ángel creado. Entre ellos el intruso, Satanás. En el término original del hebreo, ¿sí?, es como el Satanás, ¿sí? Eso es lo que en realidad inclusive es un verbo que significa ser adversario, el que resiste, el que acusa, en ese sentido. Y es muy importante, el diablo no es como lo pintan. Muchos tienden a ver al diablo como de rojo, con cuernitos, con cola y un trinchete. Y algunos lo ven como aquí en el oído izquierdo, diciéndote, sí, y un angelito, no. O sea, eso es pura caricatura. Aquí vamos a ver una descripción de quién es el verdadero enemigo, cómo es nuestro verdadero enemigo. Y esto no debe meternos miedo, nos debe voltear más a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de recurrir a Dios en todo, ¿sí? El diablo es un ser real, es un ángel caído. La Biblia lo describe claramente, se rebeló. Y por si usted tiene la curiosidad, la Biblia nos dice que solo 1/3 de todos los ángeles se fueron con el diablo. Quiere decir que hay 2/3 de ángeles, hay más ángeles de Dios que del diablo, ¿sí? Digo, como un dato curioso, ¿verdad?
Es el príncipe de este mundo, nos lo describe así la Biblia, así, y nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, nos dice Primera de Juan. Entonces no debemos tener miedo, pero tampoco debemos burlarnos a veces. Ay, el chanclas, ¿ha oído que sí? No sé por qué, ¿dónde sacaron el chanclas? No sé, traerá chanclas, no sé. Pero ha visto que dicen, no, es que el chanclas. Pero me preocupa que a veces nos tiene así, como engañados, o como el del Derbez que haciendo travesuras, ¿me entiende? O sea, ese no es el diablo. O sea, quiero que veamos esto. Y se inicia un diálogo muy interesante. Versículo 7, le dice Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Yo digo, ¿qué acaso Dios no sabría de dónde anda? Dios lo sabe todo. Y lo hemos platicado cuando Dios lanza preguntas. Dios, cuando hace preguntas, no es porque Él quiere saber. Él quiere que tú sepas, que Él sabe y que tú sepas dónde estás. Y entonces dice, pues de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, han dado de vago, de ocioso, dando lata, ¿verdad? La tierra es su territorio. Estamos en territorio enemigo. Nuestro territorio es el cielo. Debemos entender esta realidad. Versículo 8, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y así como digo, ay, ¿te gustaría que Dios hablara así de ti? Y dices, pues sí, no, porque si va a provocar al diablo, mejor no me defiendas, Dios, mejor guárdatelo, mándame un recadito. No me presumas, Dios, porque está así como diciendo, ¿ya viste a mi hijo Job? ¿Ya lo viste? ¡Qué bárbaro! O sea, ay, nomás está provocando, parece que está provocando al diablo. Me gusta cómo se refiere Dios de Jacob y dice, mi siervo. Eso somos, ¿estás consciente de esto? Mi siervo, al final de cuentas somos siervos. Pero digo, no sé si me gustaría que Dios me presumiera de esa manera, ¿no? Yo por eso me porto mal. Pareciera como que la palabra que provoca la reacción del diablo es cuando Dios dice, es apartado del mal. Ah, es apartado del mal, ¿eso crees? No, si supieras lo que yo sé. Ay, sí. Y entonces dice versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Observe, porque esto nos habla mucho de la naturaleza del enemigo. ¿A poco lo hace nomás porque es linda, por su linda cara, ¿no? El acusador en todo el sentido de la palabra va con todo, aún en la presencia de Dios. ¿A poco lo hace de balde? Inclusive nos dice Apocalipsis que el diablo es el acusador de nuestros hermanos y es de día y de noche que lo está haciendo. Ahora, yo no me explico por qué está haciendo el diablo ante la presencia de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que entender una cosa: Dios está en todas partes. No podríamos decir que el diablo está donde Dios no puede estar. Me doy a entender, esto lleva más profundo, no es el objeto de este tema, pero sí cuidemos ese sentido. Versículo 10, dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Sí? O sea, como diciendo, ¿sabes qué? Pues es que también, o sea, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a alabar si le das todo? Es más, lo has estado protegiendo, tiene tu cobertura, tiene tu protección. Es más, el diablo está inclusive acusando a Dios de favoritismo. ¿Te has fijado? Así como diciendo, no, pues claro, a él es tu consentido. Realmente lo que está haciendo, para que se dé una cuenta de lo que es capaz el enemigo. Y dice, versículo 11, pero, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora tenemos que entender aquí una realidad. ¿Sabría Dios lo que iba a suceder con Job? Entendamos esto, aquí Dios no está probando a Job para ver, ¿me irá a negar Job? O sea, Dios lo sabe anticipadamente. La prueba no es para Dios. Esto es bien importante, porque esto lo podemos aplicar. Si tú estás experimentando el día de hoy circunstancias difíciles en las cuales pudieras decir, es injusto por lo que estoy pasando y no logro entender por qué Dios está permitiendo, lo primero es que diría, ¿sabes qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Y aunque Él no envíe lo que te está pasando, Él sabe lo que va a producir y lo que puede producir la circunstancia en la cual tú te encuentras en esta tarde o en este día. Entonces,
Era un plan injusto de parte del diablo. Job no merecía ese trato, pero es como si dijera, ¿quieres saber de qué está hecho Job? Quítale todo y verás. Yo me pregunto, ¿cómo seríamos si perdiéramos aquello que valoramos? ¿Qué cambiaría en nosotros? Porque ese sería, para ponernos en el punto, ¿qué pasaría si Dios no solo no permite lo que estoy esperando, sino además vienen cosas que me duelen, me lastiman, me hacen sufrir? Como si le dijera, déjalo experimentar lo que es perder un hijo, lo que es la carencia. La acusación del enemigo es directa. Está diciendo, Job te sirve porque le has dado todo, pero quítale tu protección y verás. Versículo 12. Job le dijo, Dios le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Ahora entendamos aquí, ¿no? una verdad, o sea, no estamos en manos del diablo. ¿Sí podemos entender esto? No estamos en manos del diablo. No podemos perder de vista esta realidad. No estamos a la deriva. El diablo no puede hacer lo que se le pegue la gana contigo ni conmigo. ¿Sí? No se trata de eso. Entonces está diciendo Dios, no te metas con su mente, no te metas con su alma, no te metas con su cuerpo, ¿verdad? Me imagino al diablo así como, ¡ay, tengo tu permiso! Y luego mire lo que dice, y salió Satanás de delante de Jehová. Salió de volada, es todo lo que estaba esperando, parece que dice, ¿no? El autor Philip Yancey, que tiene unos libros increíbles, dice, nos ayuda a ver el libro de Job como una obra de misterio. O sea, si vemos así, una historia de detectives, ¿sí? Pero antes de que la obra inicie, se nos dan algunos detalles. Nos relata la trama, describe los personajes principales, nos dice por adelantado lo que cada quien hizo y por qué. Todo lo deja resuelto, menos una sola cosa. ¿Cómo irá a responder Job, el personaje principal de la historia? Todo lo demás, desde que estamos leyendo, ya vimos, ya lo sabemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea, el punto está, no sabemos cómo va a responder Job. Él no sabe, nosotros sí sabemos que vino el diablo y habló con Dios y aquí y allá, ¿se fijan? O sea, pero él no. ¿Confiará Dios, Job en Dios, o lo va a negar? Entonces se levanta el telón, nos encontramos únicamente con los actores ya en escena. Ninguno de ellos sabe lo que nosotros ya sabemos. No sé, y Job se la va a pasar toda la obra tratando de descubrir lo que nosotros ya sabemos. Dios lo permitió, el diablo está maldiciendo y Dios tiene el control con un propósito. Pero eso no lo sabe Job. Tú y yo sí lo sabemos. Sería buen ejercicio inclusive que leyéramos Job como si nunca lo hubiéramos leído antes. Creo que a veces lo familiar nos echa a perder. Estamos, sí, ya sé de Job, sí, ya no, y nos echa a perder. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. ¿Por qué el primogénito? Aquí dice que tomaban turno, pero observe la maquinación del diablo. O sea, y esto es algo que debemos entender. El diablo no más va contra ti, porque a veces lo hemos platicado, a veces decimos, ay no, mira, yo no le hago nada al diablo y el diablo no se mete conmigo. Mira, amiguito, el diablo va contra ti con todo lo que tiene, porque te odia. Entendamos esto. Y dice que vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasieron cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, ahora Job ya perdió los bueyes, perdió las asnas y perdió sus empleados de esa área empresarial. Aún estaba hablando, imagínense, o sea, nomás quiero que se imagine, está Job ahí, yo no sé qué estaba haciendo Job, a lo mejor leyendo su Biblia, a lo mejor estaba orando por sus hijos, a lo mejor estaba comiendo sabroso, tomándose un cafecito en la tarde, así, un espresso macchiato, así, no sé, me imagino. A lo mejor así, con leche de burra, ¿verdad? Sí, no sé. Y entonces, en un momento dado, le llega uno y le dice, ¿qué crees? Que olvídate de tus bueyes y olvídate de tus asnas. Híjole, pero todavía no está terminando de hablar y viene otro, ¿sí?
Viene otro y le dice, ¿sabes qué? Fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solo quedé yo. Ya no tengo ovejas. Todavía no termina, ¿verdad? Está hablando y viene otro y dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Le echaron a perder el negocio del transporte. Se llevaron sus trocas, sus camiones. Mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para... Y entre tanto que hablaba, imagínense, están interrumpiéndose. Llegan corriendo y no le importa lo que otro está, como diciendo, la noticia que yo te tengo es más importante que la que te estén diciendo todos ellos. Y parece que va de mal en peor. Va agravándose. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto vino y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escapé yo para darte la noticia. Qué increíble. Es más, podemos observar nosotros el cambio brusco entre el versículo 12, cómo termina y cómo inicia el 13. Dice, salió Satanás de delante de Jehová, ¿sí? Y un día aconteció. El diablo no pierde tiempo. El diablo no tiene tregua. Y todo se le viene de repente. Lo más impresionante es que todo vino en forma sorpresiva. Ni se lo imaginaba, sin previo aviso. En un instante. Y una mala noticia tras otra, como una metralleta de malas noticias. Todo viene rápidamente. Job, acuérdense que Job no sabe nada al respecto. Lo único que Job sabe es que un día las cosas estaban bien. En un instante las cosas se pusieron terriblemente mal. Yo creo que cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, el sufrimiento se vuelve más difícil. Nos cuesta a lo mejor un poco menos trabajo cuando entendemos por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, pero cuando no lo entiendo me cuesta mucho trabajo. Los únicos que están disfrutando los acontecimientos es el diablo y sus secuaces. Están esperando, me imagino al diablo así como, ahora sí, está esperando el momento en que Job se vuelque en contra de Dios. Así, ya lo tengo. Ahora observemos, yo no sé, pero Dios le da permiso y si el diablo fuera como algunos creen, diría pues, bueno, déjame quitarle nada más 100 ovejas, para que sepa lo que es. Y de sus 10 hijos, pues nada más le quito a las hijas que se quede, o le quito a los hijos, pero a las hijas no. O sea, el diablo fue por todo, quiero que entendamos esto. Fue por todo, contra todo. ¿Qué irá a hacer Job? Versículo 20. Job se levantó, y aquí aprendemos en este versículo. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, no sabemos cuánto tiempo le tomó a Job responder. Pudo haber reaccionado de inmediato ante la última noticia. Imagínate, se murieron también tus hijos, y en ese momento se levantó y hizo, o pudo haber estado, no sé, a lo mejor se quedó quieto, reflexionando, pensando, a lo mejor doliéndose del corazón, pero finalmente habló. Ahora, el puro versículo 20 me llama mucho la atención porque encuentro, y es curioso, digo, a la hora que estamos estudiando la palabra, tratando de entender una explicación o un significado de un versículo, los verbos son muy importantes. Bueno, cada parte gramatical del escrito, pero los verbos son muy importantes. ¿Y sabe qué me sorprende? Que aparecen muchos verbos en un solo versículo. Muchos verbos. O sea, primero nos dice, se levantó. Job se levantó, ¿sí? Luego, ¿qué hizo? Dice que rasgó su manto, ¿sí? Rasgó su manto. Y luego dice, rasuró su cabeza. Oiga, rasurarse la cabeza, para algunos les conviene más cuando ya no tienen tanto pelo como yo. Dicen, tú mejor ya rasúrate, ¿verdad? Pero era un símbolo de derrota, de fracaso. Un hombre en aquel entonces que trajera la cabeza rasurada. Y es lo que Job está expresando. Rasgándose también
su túnica, o sea, como su saco, su chamarra, la rompe, ¿verdad? Nos dice que rasuró su cabeza y luego dice, se postró en tierra y adoró. Adoró. Fíjese que es curioso que el verbo adorar y el verbo postrar son muy parecidos, si no es que sinónimos, en el Antiguo Testamento. Inclusive en el griego también proskuneo, es postrarse por completo. Entonces se postró en tierra y adoró. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que adoraste a Dios así? ¿Te lo puedes imaginar? Yo quiero llevarte a que te imagines cómo habrá estado Job, así nada más de que déjame hincarme, Señor. No creo. ¿Te ha pasado a veces que duele tanto que caes al suelo clamando desesperado a Dios? Así me lo imagino. Y es más, eso deberíamos hacer. En donde dijeras, tú sabes que yo te invito, mi hermano, a que ahorita que llegues a casa, aunque no te estén yendo las cosas tan mal como a Job, ahí donde estés, póstrate, tírate al suelo, pero postrar significa postrar. Es más, el verbo postrar, proskuneo del griego, significa inclusive al grado de besar el suelo, besar los pies de la persona ante quien te estás humillando o postrando. Y yo quiero invitarte a que pruebes tantito eso. Es más, ejercítate, porque en muchas ocasiones durante toda nuestra existencia tendremos momentos así. Versículo 21, ¿verdad? Que dice, desnudo salí. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora el que está furioso es el diablo. Job no lo sabe. Job está sufriendo. Job está adorando a Dios. El diablo está haciendo berrinche. Yo me lo imagino con ese coraje. Y yo quiero llevarte a una realidad. Dice, desnudo salí, desnudo me voy. Y aquí empezamos, porque se trata de aprender de la vida de Job. Sí sabes, ¿no? Que viniste sin nada y te vas sin nada. Sí sabes, ¿verdad? ¿O no? Nada te pertenece, inclusive. Nada. Y nada te podrás llevar. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 7. 1 Timoteo 6, 7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada nos podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estaba leyendo de un predicador muy conocido de antaño, Ray Stedman, que dice que en una ocasión fue invitado a predicar fuera de su ciudad. Entonces pues viajó lejos de su casa, llegó, está en el hotel y ya llega la hora de su participación en el evento. Era un evento de noche, ya las tiendas están cerradas, y cuando abre su maleta se da cuenta que se le había olvidado empacar su traje. Y en aquel entonces había que predicar con traje, ¿verdad? Traje y corbata. No tengo, ¿qué hago? Está todo cerrado. Sale y ve que está todo cerrado. Y se da cuenta, ¿sí?, que ahí cerca hay una funeraria. Y entonces dice, voy a ir a la funeraria, deben tener trajes para muertos, que me presten uno. Este es un testimonio que él da, no estoy inventando, no es ni chiste, es una realidad. Y en la funeraria, pues después de mucho, dicen, bueno, ok, déjame una garantía y te presto el traje. Entonces pues va muy arregladito con su traje a predicar, y a la hora de estar predicando, dice él que como costumbre pues le gustaba meter las manos y cuando quiere, dice, me di cuenta, ya después pregunté, que los trajes de los muertos en aquel entonces y en esos lugares no tienen bolsas. Dice, porque el muerto nada se lleva. ¿De qué traje traes puesto? ¿Con bolsas o sin bolsas? Pero regresemos a Job, qué gran ejemplo. Inclusive todavía en el Nuevo Testamento se habla de Job, ¿sí? La obediencia, habla de la obediencia de Job, ¿sí? De su paciencia, de su perseverancia, de su constancia, ¿verdad?
¿Cuántos de nosotros al estar sufriendo hemos sido ministrados por la vida de Job? Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos miércoles de aquí en adelante, que seamos ministrados. Y una de las realidades que podemos aprender, vamos aterrizando, es que tenemos un enemigo verdadero que no podemos ver, pero es real. Tenemos un enemigo, es real, es un engañador y viene contra ti con toda su fuerza, con toda su fuerza. Otra cosa que podemos aprender es que pasamos por pruebas que no merecemos, pero son permitidas. No sé por qué, aunque bueno, creo que saber por qué, pero son permitidas y de todas maneras debemos enfrentarlas. Y más vale que aprendamos la lección por la cual Dios está permitiendo que pasemos, aunque no siempre podamos comprenderlo. El objetivo no es que comprendamos, esto es bien importante. Tu prueba no es para que comprendas por qué la estás experimentando, tu prueba es para que madures, para que crezcas, para que seas fortalecido. ¿Se acuerda? Me llama mucho la atención, hemos estudiado cuando hemos tocado el tema del sufrimiento, en Lucas 22, en los versículos 31 y 32, cuando Dios le está diciendo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y algo que aprendimos cuando estábamos estudiando este versículo en antaño, es que dijimos, cuando dice Satanás os ha pedido, Cristo le está hablando a Pedro, y a veces pensamos que el texto dice: Pedro, fíjate que el diablo vino a decirme que le dé permiso que te zarandee a ti. No, el texto, cuando leemos en el texto griego con los verbos y las conjugaciones, está diciendo, el Satanás está pidiendo que te pueda sacudir a ti y a todos los demás discípulos. Sí me doy a entender, esto es bien importante que no perdamos de vista. Así es de que os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces está pidiendo, no solo quiere a Pedro, quiere a todos los discípulos, a todos los apóstoles. No es nada más Pedro. Y no nada más quiere para pegarles un sustito, dice para zarandear. ¿Sabe lo que es zarandear el trigo? O sea, es una buena sacudida, una buena sacudida. Y otra lección que aprendemos aquí de todo, al final de cuentas, está en el versículo 32, donde dice, pero yo he rogado por ti. Yo esperaría que el pasaje dijera, pero no te preocupes, Pedro, pero yo me encargo del diablo que se vaya. No, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. No está diciendo para librarte del problema, no, te está pidiendo para zarandearte y te va a zarandear. Pero lo que yo estoy pidiendo es que tu fe no falte, para que cuando tú vengas, ¿sí?, tú entonces puedas confirmar a los demás. Es lo que está diciendo. Hay un propósito. Es más, 2 Corintios, ahí en el capítulo 1, por eso dice que hablando del sufrimiento, dice, para que con la misma consolación que nosotros somos consolados por Dios, podamos consolar a los demás. Pero si tú no has permitido que Dios te dé el consuelo, ¿cómo puedes llevar la consolación de Dios a alguien más? Realmente ese es el propósito. Confirma a tus hermanos. Otra enseñanza, número 3, todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos bien, Romanos 8, 28 y 29, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo todo sale a la perfección, no está diciendo no va a haber problemas, no está diciendo todo va a salir a pedir de boca o como tú lo quieres, no, está diciendo el resultado al final de cuentas va a producir algo bueno en tu vida, eso sí está diciendo. Y esto que está experimentando Job y lo que tú estás experimentando el día de hoy tiene el propósito de producir algo para tu bien, y el bien lo define Dios, no lo definimos nosotros. Creo que aquí es donde hemos fallado mucho. Cuando hablamos de bendición, de prosperidad, queremos hacerlo bajo nuestra definición, cuando es Dios quien define lo bueno y lo mejor para ti y para mí, no somos nosotros, ¿verdad? Entonces a lo mejor no podrá ser justo ni placentero lo que estás experimentando, pero tiene un propósito. Tiene un propósito. Número 4, aunque no lo parezca, Dios está presente y está involucrado. Dios está presente y está involucrado. Tú podrías decir, pero ¿cómo en tanto sufrimiento? Dios está presente, está involucrado. Tranquilo, tranquilo, Dios ahí está. Y no solo presente, está involucrado. No lo estará provocando, pero tiene todo bajo su control.
quiere bendecir tu vida, quiere fortalecerte, quiere madurarte, quiere que crezcas, quiere que mejores tu relación con Él. Y conforme terminamos, solo quiero darte dos versículos mientras los muchachos vienen y nos dan un canto final. Isaías 43:2. Es bien importante porque no dice que nos va a librar de los problemas, dice cuando pases por las aguas. Esto es, tenemos que aprender a leer la palabra. No dice si en algún remoto caso pudiera llegar a ser que pasaras por las aguas. No, dice cuando pases. Casi como decía, porque vas a pasar. Cuando pases, porque vas a pasar, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. No te anegarán, te va a llegar el agua hasta el cuello, pero no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no dice no vas a pasar por el fuego. Cuando pases, no te quemarás. No te quemarás. Y vaya que aquellos jóvenes del libro de Daniel lo experimentaron. Y cierro con 41:10. Isaías 41:10, un versículo hermosísimo. No temas, porque yo estoy contigo. Mire lo que dice Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Y luego mire la afirmación de Dios: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está Dios. No importa si estás experimentando algo peor que Job o algo menor que Job. No importa si te lo mereces o no te lo mereces. No importa si entendemos el por qué o no lo entiendes. No importa si son consecuencias merecidas o inmerecido. Lo importante es que Dios va a tu lado y nunca te va a dejar. Y siempre estará obrando a tu favor. Siempre, no solo su presencia está prometida, dice, siempre te ayudaré y te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Esto es precisamente lo primero que empezamos. Job, sin conocer la profecía de Isaías todavía, él está diciendo: Dios me dio, Dios me quitó. Desnudo vine, desnudo me voy. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esto es lo que Dios está esperando de nosotros, que nuestra confianza llegue al punto de poder adorarle en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra preocupación. Y estaremos cosechando lo que iremos viendo que cosechó Job en su vida. Padre, gracias Señor por la vida de este hombre. Gracias porque más que este hombre nos muestras cómo eres tú, Padre. Tu poder, tu presencia, el control que tú tienes de todo. En tus manos estamos. Derrama así, Señor, de esta seguridad y de estas verdades sobre tu pueblo, guiándoles en cada paso, mi Dios, en esta semana, llenándoles de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús, Salvador, mi Señor, mi escudo, mi libertador, el honor, el poder